Hola a cada uno, mis apreciados oyentes y hermanos en la fe. Que el Señor nos bendiga grandemente. ¿Cómo estamos? ¿Listos en este día para realizar las actividades que nos hemos propuesto? Que Dios nos acompañe a cada uno de nosotros. Gracias por ser parte de este programa Lectura de Esperanza. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9, dice la Sagrada Escritura. Reconoce pues que el Señor es tu Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. A lo largo de las edades, aún antes de la creación del mundo, Dios ha requerido fidelidad y lealtad, pero no la ha exigido. La fidelidad y la lealtad no son forzadas, sino son respuestas del impacto, del amor que Dios prodiga hacia cada uno de nosotros. Y eso rinde el corazón del ser humano a la sumisión completa y humilde hacia Dios. La fidelidad y la lealtad resulta de una conexión con Dios y el amor por Él. No fue hasta que Lucifer comenzó a dudar de que Dios, que apareció una deslealtad insidiosa. Desde la caída, la humanidad ha estado atravesando por un elemento de desconfianza y deslealtad. Esto se ha incrementado a medida que Satanás desparrama sus medias verdades y cinismo en el centro mismo de la existencia humana y en el pueblo de Dios. El único remedio para la infidelidad y deslealtad es que nosotros, mi amado oyente y mi hermano en la fe, nos humillemos día a día delante de Cristo, quien encarna la fidelidad y la lealtad a la verdad, la conexión personal y las bendiciones espirituales que acompañan cuando conocemos nosotros a Cristo Jesús. Sus enseñanzas, su verdad, su misión nos inoculan contra el último virus siempre en evolución, que es la deslealtad, la rebelión. Solo al tener entonces la mente parecida a la de Cristo, o como dice Filipenses 2:5, que tengamos la mente de Cristo, y al habitar en Él como la vida en todo momento, recibimos mediante su gracia y el poder del Espíritu Santo una manera segura de alinearnos del lado divino, de la fidelidad y de la lealtad. En 2 Corintios, el apóstol Pablo nos presenta a nosotros en el capítulo 6. Como padre amoroso, apela a la fidelidad de los corintios, para que no reciban en vano la gracia de Dios. Por eso les pide que sean íntegros, pacientes, soportando las aflicciones que vendrán a causa del Evangelio. El apóstol hace asimismo un llamamiento especial. Él habla de que cuando nosotros decidimos unirnos en matrimonio, no lo debemos de hacer con una persona que no profesa la misma fe, que no tiene los mismos valores espirituales para vivir, para ver la vida. Y pues señala que no hay ninguna relación entre lo oscuro y lo claro, ¿verdad? Entre lo verdadero y lo falso. Pablo no tiene prejuicios, pero sabe que en una relación nosotros influimos y también somos influenciados. Por eso es preciso ser sensato y prudente a la hora de elegir nuestras compañías, pues ellas pueden determinar el rumbo de nuestra vida. Y esto, querido, no es solamente la extrapolarización hacia lo que es el matrimonio, sino también a lo que sucede en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si yo voy a negociar o me voy a asociar con personas que no comparten mi misma manera de ver la vida de acuerdo a la palabra de Dios, pues es incorrecto, porque la palabra de Dios dice que no. Si, por ejemplo, mis amistades con las que yo paso más tiempo son personas
que se burlan de la palabra de mi Señor, que se burlan de sus mandatos, que lo ridiculizan, pues está bien que yo les brinde mi amistad para poder ser luz para ellos. Pero mucho cuidado con la intimidad con ellos, porque ¿cómo voy a estar yo contenta si las personas están ridiculizando al Dios al que yo sirvo? Sería desleal con Dios, yo, en este caso. La historia registra el fin de los 40 mártires en Armenia. Me gustaría relatarte esta historia. La fidelidad es firmeza y constancia en los afectos y en los pensamientos. La verdadera fidelidad es respuesta a fidelidad hacia Dios, evidenciada en un compromiso inquebrantable. La historia registra el fin de los últimos 40 años de los mártires de Sebaste en Armenia. Fue un grupo de soldados romanos de la 12ª Legión, cuyo martirio ocurrió en el año 320 después de Cristo, víctimas de la persecución de Licinio, gran enemigo de los cristianos. Aquellos 40 soldados que habían confesado abiertamente su fe cristiana fueron condenados a permanecer desnudos durante la noche sobre una laguna helada. De pronto, uno cedió. Así, dejó el lago y a sus compañeros y buscó los baños calientes preparados para las posibles renuncias. Uno de los soldados que los custodiaban, impresionado por la fidelidad y la paz de aquellos héroes cristianos, aceptó a Cristo. Dejó su puesto de guardia y se unió al grupo de prisioneros. Al amanecer, los cuerpos de los soldados que aún mostraban señales de vida fueron quemados y sus cenizas arrojadas a un río. Querido, el pueblo de Dios siempre ha sido marcado durante las décadas y los siglos y siempre han sido perseguidos. No va a ser la excepción hoy ni el futuro. Debemos de prepararnos cada día, estar en comunión con el Señor para poder enfrentar la infidelidad, la cobardía, los engaños, la deshonestidad, el irrespeto, las burlas, la traición y el rompimiento de las promesas que a nuestro alrededor vendrán y están. ¿Qué es la fidelidad? Su significado original está vinculado a la lealtad y a la atención al deber. Fidelidad deriva del latín fidelitas. También se considera socialmente como un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. Es el cumplimiento de la palabra dada y es la capacidad de poder mantener y hacer cumplir las promesas realizadas. Implica no engañar, no traicionar, tener respeto, ser honesto, que haya confianza. Quizá, querido, a nosotros no nos haya tocado todavía que nuestra fe sea probada de tal manera que sea de vida o de muerte. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos diversidad de historias de las cuales nos pueden aleccionar para ser nosotros personas que podamos vivir de parte de la verdad, de parte de la justicia, ser fieles al Señor, aunque los cielos se desplomen. Se cuenta la historia en el libro de Daniel de 3 jóvenes a los cuales se les dijo que cuando los instrumentos de música fueran tocados, ellos deberían de inclinarse ante una estatua que el rey de ese imperio había levantado. Sadrach, Mesach y Abednego no tomaron una decisión en el momento cuando estaban frente a esa prueba de vida o muerte. Su decisión había sido tomada antes de ser transportados a una tierra extraña, donde habían dioses paganos y culturas y costumbres muy diferentes
de las que ellos habían sido enseñados. Esto nos deja una lección muy clara, mi amado joven, niño que me escuchas, adulto y anciano. No podemos pretender nosotros ser fieles en el futuro si hoy hemos decidido ser deshonestos delante de nuestro Señor. Y sé, querido, que muchas veces nosotros le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo, incluyéndome yo misma. Muchas veces le he fallado al Señor. Le he fallado a mis hermanos. He traicionado la confianza. Y tal vez tú también, querido. Has traicionado la confianza de un hermano. Has traicionado a tu mismo Cristo, como Pedro, que él estaba tan seguro de él mismo, de su fortaleza, de su habilidad, aún de su propia creencia. Pero al momento de la hora, de la verdad, como decimos en buen latino, falló. Y el gallo cantó así como Jesús le había dicho antes. Qué triste es, querido, cuando nosotros traicionamos, cuando irrespetamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando traicionamos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, cuando somos desleales a nuestra familia. Siempre que los principios bíblicos no estén en juego, nosotros tenemos que manifestar también lealtad a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a la vecindad que tenemos, a la comunidad cristiana. Eso no es pecado. Es lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces, también parte de ser uno deshonesto, el querer engañar, es parte de ser infiel. Y Dios nos llama a nosotros a que nos humillemos para que podamos ser fieles al Señor. Cuando estos hebreos, frente a la estatua, se mantuvieron incólumes, de pie, sin arrodillarse ante esa estatua, su decisión estaba hecha desde el pasado, desde su niñez. Así que, queridos en la fe, mi amado que me escuchas, apreciados oyentes, en cuestión de valores y en cuestión especialmente de principios bíblicos, tenemos que practicarlos con la ayuda de Dios cada día, a cada momento, agarrados fielmente de la mano del Señor, porque separados de Dios, nada podemos hacer. La historia ha demostrado la incapacidad del ser humano para poder mantenerse fiel a Dios si no está agarrado a cada momento de Él. Y si permanecemos humillados delante del Señor, Dios se va a magnificar en nosotros y va a ser glorificado. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice, si somos infieles, Él, es decir, Dios, permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Gracias a Dios, querido, que nosotros tenemos un Dios tan lindo, que Él no se comporta como nosotros nos comportamos. Ya que fuera de nosotros, si realmente Dios procediera de acuerdo a nuestra manera de comportarnos. Estaríamos fulminados, querido. Pero Dios es tan bello, tan amante y clemente, que precisamente la fidelidad no es una característica de Dios, sino es parte de su propio carácter, de su propia esencia. Es por la pura misericordia del Señor, que jamás terminan, que son nuevas cada mañana, que se renueva su bondad. Son grandes y fieles. Por eso es que no hemos sido destruidos, querido. Y tenemos oportunidad de reflexionar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, de comunidad, en nuestra vida de comunidad cristiana. Éxodo 34:6 dice, entonces pasó el Señor por delante de Moisés. Moisés quería saber cómo era Dios. Y fíjate que Dios se le muestra la parte de atrás de la espalda. Moisés la alcanza a ver. Pero más que Dios darse a conocer físicamente, Él, para mostrarse a la humanidad, Él muestra su carácter. Por eso es, querido, que esta apariencia en realidad no es importante, no es lo vital, es el carácter. Es que nosotros podamos asimilar a Jesucristo cada día, comerlo cada día, para que nosotros pueda surgir de esa vivencia que tenemos a diario,
con el cielo, pueda surgir la nueva criatura, la nueva creación. Entonces dice que Dios, Jehová, pasa delante de Moisés y entonces proclama: Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Reconoce pues que el Señor es tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Tú tienes promesas seguras, mi amado en la fe, mi apreciado oyente. El Señor lo ha dicho. Y dice que el Señor no es mentiroso como nosotros que mentimos para que no le creamos. Podemos confiar plenamente en Él, en su palabra, en sus promesas y recrearnos y fortalecernos día a día. Pregunté, dice la escritora americana Elena de White en una visión, cuál era el significado del zarandeo y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel que dio a la iglesia de la Odisea. Este consejo moverá el corazón de quien lo reciba y le inducirá a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán el testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Debemos ser probados, querido. Probados para ver si de verdad somos leales a Dios, a sus principios, si somos leales a su reino. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de todos nosotros, de todos los seguidores de Cristo en todas las épocas, del pueblo de Dios, se tuvo en muy poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover al profundo arrepentimiento. Todo lo que lo recibamos sinceramente, lo obedeceremos y quedaremos purificados. Allí en Apocalipsis se dice a la iglesia de la Odisea: tú piensas que eres rico, que de nada tienes necesidad. Pero Dios le dice a través del ángel, en la visión que Juan el teólogo vio: eres un pobre, un ciego, estás desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego, que te vistas de lino fino, que es la justicia de Cristo, no lo que yo pueda hacer o la inteligencia que pueda tener o las habilidades, no. Es por la fidelidad de Jesucristo que nosotros podemos alcanzar, que podemos ser justificados. Es en sus méritos. Así que, querido, la invitación que Dios nos hace es a que nosotros nos humillemos delante del Señor, que reconozcamos nuestra condición, que somos polvo y que separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. En la Biblia, Dios ha brindado numerosas ilustraciones de seguidores fieles y leales, como Job, Abraham, José, Débora, Samuel, Elías, Esther, Pedro, Juan, Pablo, Dorcas y muchos más. Dios usa demostraciones de lealtad, deslealtad y falta de respeto para señalar la necesidad de humildad a la hora de servir a Dios con lealtad. Uno de los relatos más dramáticos cuenta de cómo muchas personas jóvenes se reían del nuevo profeta que iba a haber, Eliseo. Entonces este hombre ora a Dios. A él le decían: sube, calvo, sube. Se burlaban de él. Entonces aparecen 2 osas por ahí y lo devoran a todos. Querido, debemos de tener respeto nosotros por el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Respeto por sus demandas, porque Dios es un Dios de pacto y es fiel con nosotros. Él nos cumple. Nosotros debemos de, con la ayuda de Él, humillarnos y cumplir también. A lo largo de la historia siempre había fieles hijos de Dios, dispuestos a todo por la causa del Evangelio. Cuando a causa de la malicia de Satanás los siervos de Cristo fueron perseguidos y se les impidió actuar, cuando fueron echados en las cárceles,
arrastrados a calabozos, a hogueras. Fue para que la verdad pudiera ganar un mayor triunfo. Cuando aquellos fieles testigos sellaron su testimonio con su sangre, muchas almas, hasta entonces en duda e incertidumbre, se convencieron de la fe de Cristo y valerosamente se decidieron por Él. De las cenizas de los mártires brotó una abundante cosecha para Dios. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a morir por Cristo y a vivir por Él? Que Dios nos ayude, mi amado oyente. Que Dios quede con cada uno de nosotros, dándonos ánimo y fortaleciéndonos para que con su ayuda y con su poder podamos ser leales a Él. Mantenernos en honestidad delante de Dios y delante de las personas. Si no lo fuimos anteriormente, nunca es tarde. Levantémonos, mi amado, y seamos entonces personas que permanezcamos fieles y firmes a Dios, a su palabra, a la misión que Él nos ha encomendado de llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, a toda raza y a todo pueblo. La paz de Cristo sea con cada uno. Amén.